¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Ko-fi y Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Ko-fi y Patreon está en la descripción del canal. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Juan Quintero, gracias por apoyar al canal. Capítulo 511. Ozzy se removió inquieta en su asiento y miró a sus futuras compañeras de equipo. Dos chicas, una rubia delgada del barrio y la otra también de pelo negro y corto del orfanato de al lado. La alineación ya se había anunciado, pero aún se desconocía quién desempeñaría el papel de mentora. Por ahora. No tardaría en aparecer el Jonin y el Tokubetsu Jonin, quienes irían a buscar a sus trillizas. La recién nombrada Genin tenía algunas sospechas, pero intentó alejar esos pensamientos sombríos. Tenía sus razones, y bastante serias, por cierto. No solo había 3 chicas en el equipo, algo que ocurría muy raramente, sino que las kunoichi eran todas las mejores de sus clases, en el ranking de las alumnas de menor rango. Ozzy evaluó con sobriedad su propia fuerza y admitió que era la peor entre sus compañeros en todas las áreas excepto en el lanzamiento de hierro, que no tenía ningún talento especial, ni padres que la entrenaran, ni siquiera ninguna característica distintiva que la hiciera destacar entre la multitud de sus compañeros. Excepto por una lujosa melena de cabello negro como el carbón, excepto por eso, pero en la vida de una kunoichi no ayudaría mucho, sino que más bien obstaculizaría, y otras futuras genin femeninas no se quejaban mucho de la calidad del cabello desde el despertar del chakra, incluso si no era de un color tan impresionante, pero el resto tenía habilidades de lucha mucho más serias. En definitiva, un panorama desalentador para las carreras que habían elegido y sus posibilidades de llegar a los 20 años, como el de casi cualquier huérfano que ingresaba a la academia directamente desde un orfanato. Lo mismo ocurría con Asandi, que creció en un orfanato cercano, y Surizawa, en general, provenía de una familia de comerciantes de clase media. Dada la composición del equipo, existía una alta probabilidad de encontrar un mentor que encajara con ellos, pero la pequeña kunoichi siempre mantuvo la esperanza de lo mejor, a pesar de su vida poco feliz y los fracasos por doquier. Tras unos instantes, Ozzy apartó sus pensamientos sombríos y sonrió con ilusión. Al fin y al cabo, había recibido su Itaite. A pesar de todas las dificultades, el codiciado símbolo de pertenencia a la élite de la aldea lucía con orgullo en su frente, impidiendo que su lujoso, largo y espeso cabello negro, objeto de orgullo personal, por el que debía tener mucho cuidado, se extendiera sobre sus hombros en una brillante ondulación. Y así, tras la vida en una estrecha habitación de orfanato que tenía que compartir con varias otras chicas, aunque buena, pero aún algo escasa para una kunoichi novata, un paso más cerca del sueño anhelado hasta entonces inalcanzable. Una casa propia con jardín. Aunque a Izzy no le gustaba pensar en el futuro, prefiriendo ocuparse del aquí y ahora, a diferencia del resto de los niños de familias más o menos acomodadas que estudiaban en la academia, era un sueño muy preciado que la sostenía en los momentos más difíciles y al que era casi imposible renunciar, a pesar de la sobria comprensión de que podrían pasar años hasta la compra de la casa deseada. Sacudiendo la cabeza, la recién nombrada Genin apartó los dulces sueños y se concentró en su entorno. Pronto el maestro traería a los mentores del equipo, y era imperativo no enemistarse con el hombre del que dependía su futuro. Claro que un equipo de shinobi sin clan, o al menos de linaje hereditario, no formaría a nadie fuerte, pero un luchador mediocre que hubiera alcanzado el rango de Tokubetsu Jonin podía enseñar mucho. Capítulo 512. Los chicos mayores del orfanato dijeron que la calidad de la educación solía ser 1 o 2 órdenes de magnitud mejor, pero con la progresiva exclusión del clan Senju de la Academia Shinobi, tuvieron que valerse de su propia fuerza para adquirir los conocimientos necesarios para sobrevivir. De hecho, por eso los huérfanos solo podían confiar en el mentor que les tocaba. Los chunin de la academia preferían dedicar la mayor parte de su atención a los estudiantes prometedores en lugar de a grasa de kunai, destinados a seguir siendo genin eternos hasta el primer shinobi enemigo, como dijo uno de ellos. La huérfana, cuya figura ya comenzaba a definirse, ni siquiera quería pensar en adular a los chicos del clan en busca de migajas de conocimiento, pues sabía perfectamente lo que los muchachos que acababan de empezar a fijarse en el sexo opuesto podrían exigirle como pago. Era demasiado parecido a otro tipo de trabajo de kunoichi, esencialmente similar al de las habitantes del barrio rojo. La kunoichi retirada del orfanato explicó muy bien a todas las alumnas que decidieron ingresar en la academia lo que eso significaba para el futuro de las chicas.
Baste decir que, tras aquella charla improvisada, Ozzy, que tenía una imaginación muy vívida, sufrió pesadillas durante varios meses. Suspirando, Ozzy juntó las manos sobre el escritorio y apoyó la cabeza en ellas, cubriéndose ligeramente los ojos. Había estado muy nerviosa la noche anterior y se había quedado dormida muy tarde, así que, tras la emoción inicial que se había desvanecido rápidamente por la larga espera, el cansancio la venció y lo único que quería era dormir. A pesar del bullicio de tantos niños en la gran sala, la niña se quedó dormida casi de inmediato. Tranquilo. Ozzy se sobresaltó por el fuerte grito del Chunin, se enderezó y parpadeó, prestando atención a las personas con chalecos verdes uniformes de Jonin, que habían sido traídas al aula por el profesor de la academia. Ahora que se han calmado, es hora de anunciar a los mentores de los equipos, anunció el profesor después de que el silencio se hubiera instalado y todos los genin recién nombrados estuvieran listos para escuchar. El equipo número 1 es el mentor Aburetsu Shindo, el equipo número... Al observar a sus mentores, Ozzy comenzó a ignorar la voz monótona de los Chunin, sabiendo perfectamente que su equipo sería el último en ser anunciado y, por lo tanto, nadie lo echaría de menos, prefiriendo estudiar a la élite de las Fuerzas Armadas de Konoha. Sin embargo, casi de inmediato, la mirada de la joven Kunoichi se posó en un mechón de cabello rojo burdeos que le resultaba familiar. Ozzy sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios al ver el rostro enmascarado de Ryonara detrás de la mayoría de los Jonin, que los superaba en altura por media cabeza. El favorito de todos los niños del orfanato y su principal benefactor sonreía con los ojos, y Ozzy solo se mantuvo firme gracias a un gran esfuerzo de voluntad. Si Ryo hubiera venido con sus mentores, eso significaba que tendría un equipo. Sin embargo, no fue la única que se emocionó al ver a su ídolo. Todos los huérfanos cercanos a este representante del clan Nara tuvieron una reacción similar. A pesar de las escasas probabilidades de encontrarse con el genio, Ozzy estaba decidida a acercarse a saludarlo y agradecerle a Ryo todo lo bueno que había hecho por ella. Una de las cosas más importantes era la tarjeta, firmada por el benefactor, que todos los huérfanos habían recibido con su Itaite. La oportunidad de canjearla por un conjunto estándar de armas y equipo genin en una tienda de armas les había resultado muy útil a los huérfanos sin dinero extra. No habrían podido reemplazar el pésimo equipo que les habían dado en la academia durante su último año. Capítulo 513. Se mencionaron los nombres de los mentores, sus equipos salieron del aula y la multitud se fue reduciendo, pero Nara seguía allí, asintiendo con aprobación a los genin conocidos. Cuanto más se leía la lista de equipos, más esperanzada se volvía el corazón de Ozzy por un milagro, y casi olvidó cómo respirar, apretando los puños con desesperación. Equipo número 16, mentor Meno Ashiji, leyó el Chunin. Sí. Un doble grito de Ozzy, que se levantó de un salto del banco, y de Asandi, que estaba sentada cerca, hicieron que la profesora se estremeciera. Sí, el equipo número 17 es mío, asintió Nara, sonriendo claramente, y ahora que eso está resuelto, sugiero que busquemos un lugar donde nadie nos interrumpa y nos conozcamos. Guiñó un ojo a las dos chicas felices, aunque, en nuestro caso, solo es necesario para un miembro del equipo. ¿Y tú estabas preocupado por tu equipo? Nara le sonrió al hombre mayor, de unos 30 años, mentor de los 16, mientras recogía a su equipo. Ajá, mira a mi equipo y dime que ya no tengo que preocuparme, suspiró el ídolo de Ozzy, encogiendo un poco los hombros mientras le dedicaba una carcajada al jonin que se marchaba. Durante unos instantes, el jonin Tokubetsu pelirrojo perdió de vista a sus compañeros de equipo e inmediatamente pagó las consecuencias. Ryoni. Con un grito amistoso, Ozzy y Asani saltaron sobre su ídolo, estirando sonrisas hasta las orejas y asombrando al maestro y al tercer compañero de equipo, quienes no estaban familiarizados con el comportamiento de los huérfanos en relación con este shinobi. Ozzy estaba eufórica. Incluso sin tener en cuenta la personalidad de su mentor, el 17º equipo tenía muchísima suerte de contar con un guerrero de clan tan fuerte que podía elegir sus propias misiones y que dominaba disciplinas tan raras como el Fuinjutsu y el Iryojutsu a un nivel tan alto. Las probabilidades de vivir para ver su sueño hecho realidad aumentaban rápidamente. De acuerdo, pequeñas. Ryo acarició las cabezas de las kunoichi que se aferraban a él, luego las bajó al suelo y se giró hacia la puerta. Síganme. En la mente de Nara, el restaurante de Akamichi era un lugar privado para reunirse. Jonin alquiló discretamente una mesa con capacidad para el doble de personas y pidió un verdadero festín, sin importarle el precio, que superaba en 20 veces la asignación mensual del huérfano.
Osi ni siquiera había oído los nombres de algunos de los platos, y mucho menos sabía de qué estaban hechos, pero olían de maravilla y le costó un gran esfuerzo no abalanzarse sobre la comida que tenía a su alcance. La pequeña Kunoichi había oído que el clan de los gordos había llevado el arte culinario a cotas inalcanzables para la persona promedio, pero hasta ahora no tenía ni idea de cuán cierto podría ser eso. Muy bien, pececillos, vamos. Ryo sonrió. No somos pececillos. Osi hizo un puchero, pero seguía sacando la comida. Somos adultos ahora que hemos recibido nuestro itaité. Capítulo 514. Cuando hayáis quitado vuestra primera vida, entonces seréis adultos. El Jonin se puso serio por un momento, pero aún os queda un largo camino por recorrer antes de eso, y no tiene sentido preocuparse, les aseguró a los niños que se habían caído de bruces. A las dos Kunoichi, que nunca habían comido una comida completa, las raciones del orfanato no estaban pensadas para usuarias de chakra en desarrollo, les bastaron 10 minutos para vaciar sus platos a la velocidad de un huracán, devorando todo lo que encontraban a su paso. La tercera Kunoichi no se quedó atrás. El mentor solo sonrió y acercó los platos restantes, sin participar apenas en el festín. El momento para conversar llegó solo cuando las nuevas genin tenían el estómago tan hinchado que ya no podían comer ni un bocado más. Aún así, las chicas del orfanato miraron con tristeza los restos del festín y solo se calmaron cuando Nara les prometió que se llevarían las sobras. Las sobras eran suficientes para una comida completa para cada una. Bueno, ahora que habéis terminado, pasemos a las presentaciones, dijo el shinobi, juntando las manos, aunque la mayoría de vosotros no lo necesitéis, no nos desviemos de la tradición. Las chicas asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Era lo único que podían hacer físicamente en ese momento. Entonces, digámonos nuestros nombres, digamos nuestras edades, nuestras razones para entrenarnos en una profesión tan peligrosa, nuestras metas, nuestros sueños y lo que nos gusta o nos disgusta, enumeró Nara, y empezaré yo. Mi nombre es Ryo Nara y tengo 17 años. Osi arqueó las cejas con asombro. No creía que su conocido shinobi de tantos años fuera tan joven, y eso a pesar de que la chica recordaba las visitas del pelirrojo durante casi toda su vida consciente en el orfanato, salvo un breve período durante la guerra. Y resulta que el objeto de su adoración era todavía muy joven. ¿Por qué se convirtió en shinobi? No necesito explicarlo. Ante la mirada inquisitiva de su mentor, los genin negaron con la cabeza. Incluso ellos sabían que la mayoría de los niños del clan eran entrenados desde bebés y no tenían otra opción. Ahora mismo no tengo ningún sueño, porque uno de ellos ya se ha cumplido, y mi meta es igualar la fuerza de los Sanin cuando tenga 20 años, y no creo que sea muy difícil de lograr. Amo a mi familia, aprender cosas nuevas, crear nuevas técnicas y comer mucho. No me gusta la gente demasiado insolente que intenta descubrir mis secretos y amenaza a mis seres queridos. Eso es todo por ahora. Ahora es tu turno. Osi miró a sus compañeros, respiró hondo y decidió ir primero. Me llamo Osi y tengo 11 años. Entré en la academia porque era la mejor opción para una huérfana. Mi sueño es tener mi propia casa y jardín, y mi meta es vivir lo suficiente para cumplir ese sueño y convertirme en un Jonin. Me gusta mucho, hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa casi vacía, y se corrigió rápidamente: comer, visitar ocasionalmente el orfanato de Ryo y leer libros interesantes. No me gustan los alborotadores que se jactan de sus orígenes y se mueren de hambre. Me llamo Asani y tengo 11 años. La segunda huérfana captó la idea. Mis razones para ser huérfana son las mismas que las de Osi, y mi objetivo es bastante simple: convertirme en un miembro de élite de las fuerzas de Konoha. No es un sueño. Me gusta pasar el rato con mis amigos, leer y dibujar. No me gusta la actitud desdeñosa de los niños de los clanes ni el hecho de que la academia enseñe a niños sin talentos especiales como sobras. ¿Y tú? Asintió con la cabeza hacia la última chica. Capítulo 515. Soy Surizawa Fushi y tengo 12 años. Me convertí en kunoichi para obtener los privilegios y las ventajas fiscales de la aldea. Mi sueño es casarme con el chico que me gusta. Osi apenas pudo contenerse de resoplar con desdén y en voz alta. Al parecer, esta kunoichi no entiende bien los requisitos para ser kunoichi y solo quiere el título por los privilegios que conlleva, sin ser muy diferente de las chicas comunes y corrientes. Sus siguientes palabras no hicieron más que confirmar esta impresión. Mi objetivo es bastante simple: convertirme en chunin, retirarme y heredar el negocio de mis padres. Me gusta arreglarme y salir con mis amigas.
No me gusta la lluvia, la humedad ni mojarme. Hoy es el primer día de nuestro equipo, así que tómenselo con calma. El entrenamiento comenzará mañana a las 9 en el campo de tiro número 52, asignado a nuestro equipo durante todo el período de entrenamiento y práctica. Su primera tarea será encontrarlo. Entrenamiento y práctica. El Kunoichi repitió sus palabras. Exactamente. Durante 2 o 3 años, el genin aprende y adquiere experiencia bajo la tutela de un mentor, y luego intenta obtener el rango de Chunin mediante un examen o por el número de misiones completadas, aunque esto último no siempre es posible. Después de ese tiempo, el equipo puede seguir trabajando junto o disolverse y unirse a las fuerzas principales de Konoha con sus rangos actuales, explicó Nara con detalle. Podemos suponer que se trata del segundo caso, ya que Surizawa no tiene planes de continuar su carrera tras recibir el rango de Chunin, ¿verdad? Sí, sensei, asintió la niña. Oshi frunció el ceño, tratando de controlar un arrebato de celos y desaprobación hacia su compañera. Si ella y Asani tenían que convertirse en asesinas sin una buena posición, Surizawa ya tenía su futuro asegurado y sabía perfectamente cómo sacar el máximo provecho de las oportunidades disponibles, sin necesidad de hacer esfuerzos especiales. Entiendo tu punto, así que demos por terminado el tema, pero una pregunta más. No pareces tener ningún problema material, ¿verdad? Preguntó el Jonin, levantándose de la mesa. Cuando asintió, sacó un trozo de papel y un lápiz del bolsillo y empezó a garabatear algo rápidamente. Aquí tienes una lista de la compra para un futuro próximo, y yo mismo acompañaré a tus socios a hacer las compras. Surizawa tomó la lista, la guardó en el bolsillo de su pantalón y dudó un momento. Sensei, mis padres la invitan a visitarnos cuando le sea conveniente, dijo la genin con torpeza, dándose cuenta claramente de la diferencia de estatus social entre su mentor y ella misma para hacer tal ofrecimiento. Lo siento, pero tengo demasiado que hacer para eso, especialmente porque sé lo que quieren. Iré hasta los Chunin e intentaré mantenerlos sanos y salvos bajo mi mando, dijo el Jonin pelirrojo, sacudiendo la cabeza. Gracias, sensei, dijo, haciendo una profunda reverencia y asintiendo a sus compañeros, antes de abandonar la cabina con el estómago lleno de comida. Capítulo 516. El Jonin les hizo una señal a los huérfanos para que volvieran a sentarse, lo que desconcertó a Oshi, y se quedó sentado un par de minutos pensando en algo. Bien, ahora podemos hablar de negocios. La voz seria del tipo que hasta entonces había sido amigable le dejó claro a Oshi que era mejor escucharlo con atención. Dado el lastre evidente en el equipo, su ya de por sí escasa potencia de combate será aún menor. En resumen, tengo un equipo de carne, y será muy difícil moldearlo para que sea digno de mención. Ninguno de ustedes puede presumir de éxito en el campo shinobi, y el máximo al que pueden aspirar es a Chunin, y eso si tienen suerte y no los matan antes. Aunque las duras palabras reflejaban la esencia misma de la situación actual y contenían solo una fría predicción de un shinobi experimentado, algo que los profesores de la academia habían expresado muchas veces, a la niña del orfanato le resultaba difícil oír tales palabras de boca de su ídolo. Sobre todo porque el sueño que había tenido seguiría siendo un sueño. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse concentrada, la humedad comenzó a acumularse en las comisuras de los ojos de Oshi, y su nariz se agitó involuntariamente. Bueno, no se preocupen tanto, aún no he terminado. El chico perdió al instante toda seriedad, extendió la mano por encima de la mesa y acarició las cabezas de las chicas. Así que, si el compañero que se fue pudiera elegir, ustedes dos se encargarían de la mayor parte del trabajo. ¿Qué se supone que debemos hacer, sensei? Asani se secó las lágrimas. Obedéceme, dijo Nara sonriendo con los ojos. ¿Eso es todo? Preguntó Oshi con incredulidad, con los ojos muy abiertos. Por supuesto que no, dijo, tendrás que esforzarte al máximo, como todos los genin que no solo quieren sobrevivir, sino también lograr algo en la vida. Pero a diferencia de otros, tienes un shinobi como mentor, quien puede diseñar un programa de entrenamiento completo para obtener los mejores resultados sin dañar tu cuerpo, curar casi cualquier lesión y usar el Fun como herramienta de entrenamiento mucho mejor que los métodos habituales. Lo único que debes hacer es no compadecerte de ti mismo y dar lo mejor de ti. Entonces te garantizo que, incluso sin talentos especiales, tendrás el título de Chunin en tu bolsillo en 1 año y medio. ¿Tan pronto?, exclamó Oshi, sin aliento.
Por supuesto, eso no significa que te darán ese rango, pero serás tan fuerte como la mayoría de los Chunin recién ascendidos, lo que tendrá un efecto muy positivo en la supervivencia general del equipo en el campo. Ryo se encogió de hombros y continuó. Ahora, en cuanto a las misiones, los mentores Jounin reciben la mitad del pago, y el resto se divide entre los aprendices. Como para mí son solo migajas, y ustedes tienen el principal y único ingreso durante los próximos 2 años, compartirán mi parte entre ustedes. Además, se les abrirá una cuenta a ustedes dos en este restaurante y cenarán aquí según el menú que yo apruebe. Nara solo suspiró ante las miradas atónitas de Oshi y su compañero. Todo sonaba demasiado bueno para ser verdad para los huérfanos que habían sufrido mucho en la vida. Capítulo 517. Tu cuerpo se encuentra ahora en la fase más propicia de formación y crecimiento, cuando un entrenamiento adecuado puede brindar resultados asombrosos. Sin embargo, para lograrlos, necesitas una dieta especial que nutra tu cuerpo con todas las sustancias necesarias para su desarrollo y constitución. Akamichi es experta en esto y ha desarrollado un menú para Genin y Chunin que incluye todo lo que necesitas. ¿Cuánto cuesta? Preguntó la pequeña Kunoichi con la boca seca. No volverás a ver esas cantidades en los próximos 5 años, respondió el mentor con sencillez. Oshi pensó que lo mejor era no profundizar en el tema. De hecho, eso es todo. Ahora te pido que recojas lo que queda de la comida y luego iremos a comprarte ropa adecuada, resumió Nara la conversación. ¿Ropa? ¿Qué tiene de malo esta? Preguntó a Sandy, y Oshi asintió con la cabeza. Porque vas a entrenar bastante duro, y los pantalones y camisetas de tirantes que tienes no te durarán mucho, dijo Ryo entre risas. Tras asegurarse de que no quedaban más preguntas, el mentor se apresuró a recoger las sobras del banquete, entregando a cada chica una bolsa de papel y saliendo del restaurante para dirigirse al centro comercial de Konoha. Solo después de unos minutos, Oshi pudo asimilar toda la información recibida y formular una pregunta legítima sobre el motivo de tanta generosidad. Ryoni-san, ¿por qué invierte tanto en nosotros? Por lo que me cuentan los chicos mayores del orfanato, la gran mayoría de los mentores no hacen ni una centésima parte de lo que ellos hacen por su equipo, y mucho menos por el dinero. Porque puedo permitírmelo, y si esas pequeñas cosas aumentan tus posibilidades de supervivencia, ¿por qué no hacerlo? Respondió el hombre con sencillez. Eso no significa que te esté haciendo cargo de todo, así que en el futuro tendrás que comprar tus propias armas, ropa y equipo, así que ten cuidado con tu dinero. Hasta que empecemos a hacer misiones de rango C, la ropa corre por mi cuenta, y después solo la comida. Gracias, murmuró, volviendo la mirada hacia su pareja y viendo en su rostro un reflejo de sus sentimientos. Esperando, en el mejor de los casos, indiferencia por parte de los demás, la niña se sintió profundamente conmovida por tanta generosidad hacia una simple huérfana. Claro que todos los niños del orfanato sabían a quién debían unas condiciones de vida más o menos aceptables y la ausencia de hambre, y a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, les gustaba jugar con algún que otro shinobi bueno, así como observar los sencillos trucos con chakra, pero una cosa era ser parte de la multitud, y otra muy distinta, sentirlo personalmente. Es como la diferencia entre el cielo y la tierra. Además, debes comprender que para los shinobi fuertes, los estudiantes sirven como prueba de su capacidad para entrenar y elevar a la próxima generación de luchadores de Konoha a su nivel, no solo para demostrar su fuerza y logros personales. Con tus éxitos, estás demostrando lo que ya estoy haciendo en el campo de la educación. Quizás el ejemplo más obvio sea el del tercer Hokage, quien mantuvo su puesto después de la Segunda Guerra Mundial únicamente gracias a los Sanin, cada uno de los cuales alcanzó el rango S, brindando a Hiruzen un enorme apoyo político simplemente por el hecho de existir. Así que, si alcanzas al menos el nivel de Tokubetsu Jonin con perspectivas iniciales muy modestas, eso sería una gran ventaja para mi reputación y me interesaría hacer todo lo posible para lograrlo. Capítulo 518. Sensei Oshi vaciló un poco, moviendo los pies apresuradamente para seguir el ritmo del hombre alto. ¿Por qué lo explica todo con tanto detalle? ¿Has prestado atención? Buena chica. Nara entrecerró los ojos con una sonrisa y le acarició la cabeza. La pequeña Kunoichi se inclinó hacia adelante, disfrutando de la caricia sencilla. La cuestión es que no solo necesitas entrenar tu cuerpo y desarrollar el Keirakuke, sino también aprender a pensar, a comprender las razones de las acciones de los demás y a calcular el trasfondo de los acontecimientos, explicó el Jonin.
Esto te ayudará en tu futura carrera, y especialmente a evitar trampas en la propia aldea, por ejemplo, pisando accidentalmente los callos de alguien. Los shinobi son astutos y resentidos. Recuerdan y se vengan en el momento más inoportuno. Los miembros del clan cuentan con el respaldo del poder y la influencia del clan, pero los luchadores comunes tienen pocos en quienes apoyarse en caso de conflicto, y no solo importa la fuerza personal, sino también una mente brillante. Repito, soy el segundo candidato a jefe de Nara, en caso de que le suceda algo al primero, y yo mismo tengo bastante influencia política como el único maestro de sellos en activo de toda la aldea y un Irienin de segundo grado, así que inevitablemente habrá intrigas y tendrás que usar bien la cabeza para no verte envuelto en problemas o para informarme a tiempo. A mí tampoco me gusta mucho el ambiente, pero ¿qué puedo hacer? Osi miró a su compañera, un poco atónita por los detalles que se habían revelado, y parecía que el entrenamiento que estaba por venir iba a ser un poco más difícil de lo que incluso las peores expectativas habían previsto, en el buen sentido. Al ver al trío de mocosos que se alinearon a la hora señalada en el campo de entrenamiento número 52, vestidos con sus resistentes trajes de entrenamiento azules de 2 piezas, no pude evitar sonreír al ver sus caras serias. O mejor dicho, sus intentos de aparentar seriedad, por eso sonreí. Bueno, igual que mi hija, que pone exactamente la misma cara cuando hace algo y trata de parecer seria. Veo que llegasteis a tiempo. Bien hecho. Exclamaron los alumnos sonrientes. De hecho, no es tan fácil encontrar el sitio adecuado, ya que están dispersos por las afueras de Konoha casi sin ningún orden. Donde había un espacio libre lejos de las zonas residenciales, lo habilitaron, y el único lugar con un plano es el primer piso de la Torre Hokage, donde aún hay que pensar bien dónde buscar. O preguntar a compañeros más experimentados que aún no hayan sido atrapados. Como solo tengo una idea de sus habilidades a partir de los documentos adjuntos, que no son muy informativos salvo en cuanto a las calificaciones de las asignaturas, primero comprobaré la técnica más importante para un shinobi. El taijutsu, les expliqué a las chicas, que escuchaban atentamente cada una de mis palabras. Después, barrerán la plancha y pasaremos a evaluar su condición física. ¿Entendido? Hola Ryo-sensei. Tras reflexionar un poco, decidí abordar casi todos los requisitos de mis alumnos durante la formación. De esta forma, no solo mejoraré el conocimiento general del equipo, sino que también demostraré la importancia de mis exigencias para lograr un mayor esfuerzo y dedicación. Al fin y al cabo, una persona siempre trabaja mejor si comprende la utilidad de su trabajo que si simplemente realiza las acciones necesarias sin un entendimiento común del objetivo. Capítulo 519. Luego, 5 minutos de práctica. Shurizawa con Oshi, después con Asani, y un tercer Oshi contra Asani. Ordené a los alumnos, y tras esperar a que adoptaran las posturas del estilo que se enseña en la academia, les hice un gesto para que se marcharan. Y al observar los patéticos intentos de los recién graduados de Genin por usar taijutsu, sentí ganas de suspirar con tristeza y castigar a esos desgraciados que no cumplían con su deber. El entrenamiento de calidad de los futuros Genin. Tras la expulsión gradual de Senju de la Academia Shinobi, la calidad de los graduados había caído en picado, y aquellos que no alcanzaban cierto nivel pero no merecían ser expulsados, simplemente habían sido olvidados y abandonados a su suerte. Así que tendré que empezar desde lo básico. Al menos me enseñaron a lanzar kunai y shuriken, a objetivos estáticos. Sí, los peores de la clase son los peores. Tendremos que apañárnoslas con lo que tenemos. El taijutsu es algo que tendrás que aprender, le informé al genin sentado en la hierba, un poco sin aliento. El lanzamiento de armas es más o menos lo mismo, pero también tendrás que mejorarlo, así que es peor de lo que podría ser y mejor de lo que esperaba. No los culpaba, aunque no los culpaba. El Naruto original era mucho peor, así que tenían mucho en lo que inspirarse, y tenían algunos movimientos erróneos que podían perjudicarlos, y no sería demasiado difícil corregirlos. Bien, todo está claro, lo único que queda por hacer es comprobar tu estado físico, así que levantémonos y pongámonos las chaquetas y las camisetas. Voy a sellar la fuente, ordenó la kunoichi, sacando de su bolsillo láminas de fuin que bloquean el chakra. ¿Por qué, sensei? Preguntó Oshi, mirando con recelo los papeles sospechosos, pero obedeciendo la orden. Porque con el chakra cualquiera puede hacerlo, y si intentas usar solo las posibilidades de tus músculos, te darás cuenta de lo que vales enseguida, les explicó a las chicas, colocando los sellos, en el futuro los usaremos muy a menudo en los entrenamientos.
Al observar cómo las genin ordenaban su ropa, no pude más que negar con la cabeza. Si la hija de los tenderos aún lucía más o menos decente, las chicas del orfanato mostraban claramente las costillas y sus vientres prácticamente pegados a la columna. La dieta Akamichi les permitiría ganar peso y desarrollar músculo. Genial. Ahora den 5 vueltas alrededor del área de entrenamiento, ordené a los alumnos. Y a modo de estímulo, les lancé una pequeña chispa de raitona a las nalgas, provocando que gritaran brevemente. Pero la velocidad inicial era buena. Así que, siguiéndolas tranquilamente y estimulando ocasionalmente a las que querían bajar el ritmo, corrí 6 vueltas, al final de las cuales las recién nombradas kunoichi estaban empapadas en sudor y literalmente se desplomaron al suelo, incapaces de mantenerse en pie y moverse por sí solas. Sí, considerando el tamaño bastante pequeño de los círculos, unos 400 metros de longitud, el resultado es deprimente. Claro que, si hubieran podido usar chakra, el resultado habría sido 10 veces mejor, pero eso no era un indicador. Capítulo 520. Sensei, jaja, ya no podemos, ja, más. Oshi y Asani se quejaron, corriendo media vuelta más que Surizawa, que se había desplomado. Negué con la cabeza con decepción. Primero tienes que ponerte en forma, y luego podrás hacer el resto. Está decidido. A partir del día siguiente, harás primero la misión, seguida de un entrenamiento físico intenso hasta que puedas correr 30 vueltas sin quedarte sin aliento, y para la hora del almuerzo controlaremos tu chakra y aumentaremos su cantidad. ¿Por qué, corriendo, sensei? Preguntó Oshi, esforzándose por incorporarse. Muy simple, es la habilidad más importante para que un genin sobreviva al comienzo de su carrera. Además, eres demasiado débil para hacer una serie normal de ejercicios para el desarrollo general del cuerpo, así que trabajaremos en la resistencia, le explicó al estudiante, por supuesto, sin usar chakra, agregó, provocando un coro amistoso de gemidos de sus pupilos. Si puedes quejarte, significa que ya has descansado, concluyó en respuesta, da un par de vueltas más y te daré una recompensa, pero solo a quienes logren superar estas 2 vueltas. Entre insultos, quejas y acusaciones de sadismo, el trío de kunoichi se levantó y comenzó a contonearse a la velocidad de tortugas preñadas por el campo de entrenamiento. Vamos, mueve los pies, ¿también huirás del enemigo a esta velocidad? Los apresuré. La habilidad de escapar es especialmente importante para las jóvenes kunoichi. Son las que más a menudo son capturadas, y lo que hacen con los cautivos debería haberte sido explicado en la academia, así que ahora estás entrenando para escapar. Este razonamiento en particular hizo que los estudiantes aceleraran el paso, a pesar de sus lastimeros gemidos. Como se suele decir, el ratón lloraba y lloraba, pero seguía comiendo el cactus. Después de esperar a que las chicas llegaran a la línea marcada y cayeran al suelo, creé un par de clones y los curé rápidamente, luego eliminé los sellos. Sus gemidos cambiaron de tono rápidamente, y sonreí al sentir los músculos doloridos y el chakra extendiéndose por un Keirakudo y casi vacío, a un paso del nivel más alto de dicha. 5 minutos de descanso y luego practicaremos el control, les espeté a mis alumnos, que seguían tumbados allí. ¿Os enseñaron a caminar sobre superficies verticales en la academia? No, sensei, gruñó Surizawa, poniéndose de pie lentamente, solo el ejercicio de las hojas. No tardé mucho en explicar el principio del ejercicio, y en un par de minutos las chicas estaban tumbadas en el suelo intentando sujetar los pies al tronco del árbol. Decidí no hacer tonterías con la carrera de aproximación, porque la cantidad de chakra que tienen todavía es pequeña y será mucho más productivo acostumbrarse a ello sin ataques heroicos, ajustando la cantidad necesaria de suministro de chakra desde los pies. En cuanto podamos aguantar, intentaremos caminar y luego correr hasta que estemos casi completamente exhaustos, continué, enseñando a los alumnos no solo a concentrarse en el entrenamiento, sino también a asimilar la información que les estaba dando, después de lo cual Surizawa es libre de irse y podéis seguir corriendo hasta que estéis exhaustos. Capítulo 521. Sensei, ¿por qué puedo ser libre? Preguntó tímidamente, con vacilación. Porque la mayor parte del trabajo del equipo recaerá sobre estas 2, y tú estarás de apoyo. Me resulta mucho más fácil impulsarte para este rol y para que alcances el 4º grado de Iryonin, lo cual es bastante digno de obtener el siguiente rango, que exigirte que trabajes al nivel de compañeras, le expliqué a la chica, sentándome en la hierba y sacando un pergamino con cálculos incompletos para la técnica, en cuanto a peticiones y requisitos.
Oshi y Asani se esforzarán al máximo, construyendo una base sólida para un desarrollo sistemático posterior, y tú serás suficiente para una parte del entrenamiento. ¿Para qué malgastar tiempo y energía si los resultados que obtengas serán inútiles dentro de 2 o 3 años? Asintiendo con la cabeza, la pequeña Kunoichi volvió a intentar pegarse con Chakra. Está bien. Cuando todos en el equipo conocen su lugar, las posibilidades de conflicto disminuyen considerablemente. El futuro tendero recibirá lo mínimo indispensable, y yo me centraré en los huérfanos más ambiciosos y trabajadores, lo cual beneficiará a todos. Con reservas de energía prácticamente iguales, los aprendices se agotaron casi simultáneamente tras un par de horas, pero aún así lograron completar la tarea, subiendo y bajando con seguridad por el pozo. Todavía es pronto para correr a pleno rendimiento sobre superficies verticales y desplazarse por pasarelas elevadas, pero el progreso es bastante bueno. Chicas, estoy satisfecha con el resultado y, francamente, esperaba lo peor. Bien hecho. Exclamaron las cansadas jugadoras que descansaban sobre el césped. Con el enfoque elegido para el ejercicio, se caían muy pocas veces y ni siquiera necesitaban tratamiento para continuar entrenando, así que dejé que Surizawa se fuera a casa con un recordatorio para que se reuniera en este campo de tiro a las 7 de la mañana, hoy era un pequeño capricho para los graduados, y me dirigí a las kunoichi restantes. Son las 2:10, así que hasta las 3 correréis un rato, anunció el plan de la clase y explicó, sin llorar, manteniendo un ritmo constante y relajado, y luego iremos a comer. Hola sensei. Tras recibir los sellos, las chicas trotaron por el campo de entrenamiento, y yo me quité la capa y estiré los músculos con la técnica médica que llevaba tiempo practicando automáticamente. Comencé a realizar una serie de ejercicios que yo mismo había desarrollado, bajo la influencia intensificada de los sellos y la supresión de la fuente de chakra. Como Iryonin, tenía suficiente control para tal truco, pues hacía tiempo que había prescindido de la necesidad de aplicar Fuin. Por supuesto, me había esforzado lo suficiente por mantenerme en forma por las mañanas, pero esta demostración ante la mirada de las alumnas no solo sirvió para mostrar las capacidades de mi sensei, sino también para marcar un nuevo estándar al que aspirar. Además, nada desmotiva más que darle descanso a alguien que te exige tanto. Pero lo contrario también es cierto. Un ejemplo personal es una gran inspiración. Fue tan inspirador, de hecho, que a los estudiantes que estaban agotados y se durmieron por el camino, tuvieron que llevarlos a la hora del almuerzo en brazos. No estaban sobreexigidos, lo observé muy de cerca, simplemente estaban exhaustos después de un día tan intenso. Sin embargo, al oler los deliciosos aromas del local de Akamichi, los estudiantes se animaron rápidamente y empezaron a devorar la comida incluso más rápido que el día anterior. Esta vez no reservé una mesa, así que nos acomodamos en un rincón de la sala para que nadie nos molestara. Mientras las chicas comían, fui a comprar 2 pases anuales a su nombre, con requisitos de edad y condición física, pagando una buena suma por el entrenamiento intensivo de nutrición. Al esbozar el plan de entrenamiento del equipo, consulté previamente con mis aliados sobre la selección del menú, diseñado no solo para nutrir el cuerpo de un niño en crecimiento y desarrollo, sino también para eliminar los efectos de la desnutrición en los primeros años, algo fundamental para los huérfanos. Capítulo 522. Con las técnicas médicas y la nutrición adecuadas, el plazo aproximado es de 1 mes a 1 mes y medio, tras lo cual podremos empezar a entrenar correctamente sin temor a no poder mantener el ritmo. Tras entregar a los estudiantes sus pases e informarles de la importancia de asistir a todas las comidas o de asegurarse de tener provisiones suficientes con antelación si íbamos a realizar una misión, también incluida en el precio, yo mismo rendí homenaje a las habilidades culinarias de los chicos mayores. ¿Qué sigue, Ryo-sensei? Preguntó Oshi, apartándose de la mesa vacía y resoplando profundamente. A continuación, mis queridas alumnas, crearé un par de clones, y hasta las 6 en punto estaréis bajo su control practicando taijutsu con y sin armas, les informó a las chicas, mientras se limpiaba los dientes con un palillo. Haré otras cosas. ¿Clones? Las chicas se miraron entre sí con recelo. Oh, sí, me he familiarizado tanto con el uso de clones que habitualmente doy por sentado que todo el mundo lo sabe, incluso los genes recién creados.
Kage Bunshin no Jutsu te permite crear una copia completa del chakra del usuario, que tiene una conciencia independiente para actuar de forma autónoma durante bastante tiempo, dependiendo de la cantidad de chakra gastado en la técnica, y cuando dejas de trabajar junto con los recuerdos dentro del chakra se devuelven. ¡Guau! Las niñas del orfanato quedaron impresionadas con la técnica. Sí, algo muy útil, especialmente cuando es necesario estar en varios lugares a la vez, así que en el futuro, todas tus clases, en la mayoría de los casos, serán impartidas por clones. Sonreí con suficiencia, observando las expresiones contradictorias de los rostros de los pequeños, por un lado una copia completa de mí para cada uno, y por el otro, todavía una copia. Para pasar un rato divertido, logré reconducir la conversación hacia una dirección constructiva. El horario será similar al anterior, casi sin cambios, excepto por unas pocas horas de misiones de rango de por la mañana, después de las cuales comenzará el entrenamiento, dijo el Geniman y agregó, y prepárense porque en un par de meses nos mudaremos del campo de tiro público a mi área personal en el barrio del clan. ¿Por qué? Osi arqueó las cejas sorprendida. Porque mientras exista el entrenamiento físico elemental y cosas simples similares, es una variante aceptable, pero cuando llegue el momento de enseñarte personalmente mi complejo de ejercicios desarrollado, ya son cosas que solo un idiota mostraría a cualquier transeúnte curioso, explicado pacientemente a los estudiantes, es un conocimiento por el que los shinobi no temen matar. ¿Y alguien podría estar observándonos? Preguntó Osi asombrado, sin poder creer aún la gravedad de la situación. ¿Crees que los campos de entrenamiento del clan y personales aparecieron sin motivo alguno? El mismo Uchiha, con solo una mirada y el Sharingan activado, puede recordar todo el complejo de principio a fin. Un Hyuga puede observar a varios kilómetros de distancia del lugar de interés. ¿Eh? Nunca había pensado en eso. Asani se quedó boquiabierta. Eso se debe a que los clanes no quieren divulgar información sobre sus habilidades ni siquiera entre sus aliados. Sonreí con tristeza, y no son los únicos. Cualquier shinobi inteligente intenta ocultar sus verdaderas capacidades, o al menos sus técnicas especiales, para tener siempre unas bajo la manga en situaciones difíciles. Capítulo 523. ¿Tú también, Ryo-sensei? Preguntó la chica de pelo largo con una mirada pícara. Más que la mayoría, respondió con una sonrisa, tomando una bandeja de bebidas de la camarera y repartiéndolas entre los estudiantes, y si cumplen con mis expectativas, algunos de estos secretos serán suyos. Sí, sensei. No fracasaremos. La kunoichi se enderezó, con los ojos muy abiertos y brillando literalmente con la disposición de correr y justificarse. Ahora mismo. Entonces, adelante, entrenen taijutsu, les dije a mis alumnos, repentinamente revitalizados, y decidí aumentar su entusiasmo, y si se ponen en forma para empezar a entrenar en mi complejo en el plazo de un mes, serán recompensados con un premio bastante importante. ¿Un jutsu genial y letal? Preguntó Asuna alegremente, literalmente resplandeciente. Casi respondí evasivamente, sonriendo para mis adentros, no podrás hacer nada realmente impresionante con tus reservas de chakra, pero no te decepcionarás, eso te lo concedo. Ahora vamos a practicar. Tras crear un par de clones, los envié con los estudiantes esperanzados y, con un suspiro de cansancio, me recosté en el banco, bebiendo lentamente el té aromático que ya se había enfriado un poco. ¿El tuyo? Que el cadáver de Cesa cayera a su lado no fue ninguna sorpresa. Había tenido la oportunidad de conocer el tono del chakra de la pareja de su primo más de una vez. Bueno, ¿a quién más podría ser? Levanté una ceja burlonamente al shinobi que ya me había superado en tamaño. Si antes aún podíamos competir entre nosotros, ahora el hombre gordo, con sus 2 metros de altura, era el líder indiscutible, y esto no era el límite para Akamichi. Había visto más de una vez a hombres 2 metros y medio más altos que yo, el doble de anchos y 100 kilogramos más pesados. He oído que te dieron a los menos talentosos, ¿no? El heredero de Akamichi me miró con compasión. Si Senju siguiera enseñando en la academia, incluso una kunoichi tan mediocre se convertiría en una genin fuerte con una buena posibilidad de ascenso en 5 años, pero tendría que hacerlo yo. ¿Por qué no quieres abandonar el equipo? Preguntó Choza, tarareando en señal de acuerdo con mi comentario. ¿Estás bromeando?
Entonces no sabes cuánto tiempo esperar para la siguiente, ya conoces la práctica en este asunto, sonreí, todavía es bueno que dos chicas estén dispuestas a trabajar hasta el agotamiento, solo para tener una oportunidad de una vida mejor que el lubricante para el cuna y enemigo durante el próximo desastre. Cuando tengas 20 y tantos años será el momento adecuado para entrenar un equipo, mejor que ahora, dijo mi vecino encogiéndose de hombros. Yo no voy a empezar a criar genes hasta dentro de 3 años. Capítulo 524. No, no encaja, negó con la cabeza y explicó ante la mirada inquisitiva, es casi imposible obtener permiso para un aprendiz personal sin un equipo preentrenado, y he encontrado una niña tan talentosa entre los de la estirpe hereditaria que me da demasiado miedo dársela a la academia. Bueno, ¿de quién estás hablando? Akamichi me dio un empujón amistoso en el hombro. Ja, te lo conté todo. Le devolví la sonrisa. Cuando crezca un poco, lo descubrirás. Mientras tanto, iré adquiriendo experiencia con lo que tengo. Pero imagínate cómo todos los detractores quedarán aniquilados cuando convierta la mierda en un auténtico dulce. ¿Lo harás? Choza dudó, poniendo cara de picardía. Por supuesto. Resoplé con desdén y expliqué de inmediato. A esta edad, el cuerpo está en plena etapa de crecimiento y formación, por lo que un jonin experimentado, sin intervenciones innecesarias, puede ayudar enormemente en este proceso natural, logrando un resultado mucho mejor. Si a esto le sumamos métodos de entrenamiento individual bien seleccionados, el resultado es un potencial jonin con un potencial material francamente mediocre. Entonces deberías entrenar a los miembros de tu propio clan en lugar de malgastar tiempo, dinero y energía en las personas sin hogar, dijo el hombre gordo encogiéndose de hombros y sacando un plato, servido rápidamente por el personal, con un pollo de aroma delicioso y unas alitas con una corteza dorada y crujiente muy apetitosa. No seas ridículo, ya hay alguien mejor que yo en esto, dijo, señalando a su amigo. En esencia, se trata de brindar entrenamiento de clan a niños sin clan bajo la supervisión de un Iryonin de alto rango, y mi método no tiene nada de especial, salvo la disposición de mis pupilos a entrenar hasta sudar a mares. Esa es la clave del éxito. No hablé de mi conjunto de ejercicios desarrollados personalmente, que aprovechó toda la experiencia de Iryonin para obtener los mejores resultados sin efectos secundarios. Los aliados son aliados, y algunas cosas es mejor mantenerlas en privado. El hecho de que solo lo compartiera con Saya y mi esposa, sin siquiera incluir a la Uzumaki femenina en esta breve lista, habla por sí solo. Les daré a mis alumnos una versión muy reducida, aunque bastante efectiva, y con eso me basta. Así es, al Nara promedio le falta mucha motivación, especialmente comparado contigo, dijo Choza con una sonrisa afable. Y te preguntas por qué no me pusieron al frente del grupo. Me tienen miedo, reí brevemente, le di una palmada en el hombro al grandulón y me levanté de la mesa. Bueno, Choza-san, tengo que irme. Las cosas no pueden esperar. Vamos, Ryo, pásate. Akamichi asintió, sin dejar de comer su merienda, o estarás sepultado bajo el trabajo y no te veré en meses. Haré lo que pueda, dijo entrecerrando los ojos con una sonrisa de respuesta, y tras dejar el pago del almuerzo sobre la mesa, salió del restaurante a paso rápido. Un pequeño esfuerzo en mis piernas y ya estoy corriendo por los tejados hacia el barrio del clan. En el momento de otro salto de casa en casa, recibí una oleada de información del clon disperso, que pasé por alto, casi sin prestar atención a la considerable esperanza de vida de un Kage Bunshin con la cantidad de memoria correspondiente. Capítulo 525. Dado el gran número de casos que recaían únicamente sobre mí y la imposibilidad de delegarlos a otro miembro del clan, ya sea por falta de cualificaciones o simplemente por la necesidad de mantener el secreto, inevitablemente tuve que aumentar el número de clones permanentemente activos. A primera vista, no parecía gran cosa. Si llevaba años practicando esta técnica, ¿qué aportarían 3 o 4 clones más? En realidad, nada, salvo la habitual propiedad de la memoria humana. Olvidar los recuerdos innecesarios ante una gran cantidad de nuevos. Pasó bastante tiempo antes de que me diera cuenta de que estaba empezando a olvidar no solo pequeños detalles de mi vida pasada, sino también fragmentos bastante tangibles, como los nombres y rostros de amigos muy cercanos, las fechas de nacimiento de mis hijos y cosas similares, que no podía recuperar ni siquiera en meditación profunda. Intenté combatir esto estimulando las partes del cerebro responsables de la memoria con la ayuda del chakra, así como con técnicas ironianas especialmente diseñadas para mejorar el rendimiento general, pero solo ralentizó el proceso hasta cierto punto.
Mi ya excelente memoria mejoró aún más, permitiéndome recordar incluso pequeños detalles de la vida vivida aquí, pero la vieja memoria estaba desapareciendo lentamente. Tras algunos experimentos sencillos, me vi obligado a admitir que, al renacer, mis recuerdos no se habían grabado en el cerebro de un bebé, incapaz de procesar tal cantidad de información, sino en un soporte completamente distinto, ajeno al cuerpo: el chakra. Además, esta posibilidad ya se había demostrado en este mundo. Los Yamanaka eran expertos en el trabajo con la conciencia. En realidad, habiendo determinado las razones, fui a inclinarme ante el genio rubio. Incluso a pesar de su estatus de aliado y excelentes relaciones en la Triple Alianza, tuve que desembolsar una buena cantidad de dinero para el equipo necesario, y no tanto en efectivo, aunque también les dieron 5 millones de re, como servicios. Irionin de primer grado, si no en la corteza, al menos en las posibilidades, por supuesto, no están en el camino y los bienes son piezas y muy raros en estos tiempos. Pero el jutsu de memoria ni siquiera era un ijutsu de clan, aunque era de rango abeja, pero el jefe Yamanaka era terco. Acepté hacerlo porque no había alternativa, pero lo anoté. Además de una ligera mejora en los procesos de pensamiento, la organización y estructuración de la memoria basada en el componente de los chakras, la técnica, que ni siquiera tenía nombre, me permitió dominar la descarga de la memoria de clones disipados más allá de la conciencia. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 526. Bastaba con organizar la información recibida al final del día, seleccionando los conocimientos útiles y descartando todo lo demás. Esto facilitaba la asimilación de la información y reducía la carga mental, además de eliminar el riesgo de errores durante situaciones peligrosas al disipar un Kage Bunshin de larga duración. Es una lástima que no haya empezado a abordar este problema antes. Parte del conocimiento único de este mundo se perdió o se fragmentó. La historia del manga de Naruto se había olvidado, aunque seguía recordando los eventos principales e incluso los anoté hace tiempo por si acaso. ¿Qué tal estamos?, le pregunté a Tsume con una sonrisa, sentada en un amplio sillón mientras entraba en la habitación tras la matriarca retirada, Inuzuka. Como de costumbre en los últimos meses, dijo la kunoichi con un suspiro, cruzando los brazos sobre su vientre redondeado. Hola, Ryo. Hola, Tsume-chan resopló en respuesta. ¿Sigues aterrorizando a los tuyos? Cuando supe que mi amiga y compañera estaba embarazada, me sorprendí y reaccioné de una manera bastante peculiar. Todavía hoy, el recuerdo de la cara de Tsume, viéndome con una espada en una mano y una pala en la otra, preguntando a quién debo enterrar, me reconforta y me anima. Sin embargo, la ausencia de cicatrices posteriores se debe enteramente a las técnicas del clan que me salvaron de un Inuzuka furioso. La inocente costumbre de bromear con la niña, heredada de su madre, se la tomaron demasiado en serio. Si a eso le sumamos los cambios de humor durante el embarazo, el resultado es lógico. Solo después recordé vagamente que por esas fechas se suponía que iba a tener una hija. Resultó que de un tipo muy guapo. No indagué más, pero parecía que nadie había avisado al padre biológico del feliz acontecimiento, y mucho menos lo había incorporado al clan. Sin embargo, este inesperado error, fácilmente reconocible entre los miembros del clan de Tsume, había puesto en entredicho su posición como próxima líder. Se respiraba un ambiente de agitación entre los Inuzuka que incluso un forastero como yo podía percibir, y los aspirantes al poder se sintieron, naturalmente, revitalizados. Al fin y al cabo, tras haber pasado tanto tiempo con los animales, los humanos han aprendido mucho de ellos. El líder más fuerte gobierna la manada, y si el actual es débil, inevitablemente habrá quienes quieran ocupar su lugar. Por desgracia para ellos, su amiga siempre había tenido un temperamento explosivo, y el cambio en el equilibrio hormonal solo empeoró las cosas. Por lo tanto, cuando el miembro más insolente del clan, que se creía con derecho a todo, se atrevió a decir algo despectivo sobre la joven líder en su presencia, se topó con una kunoichi furiosa que, literalmente, lo hizo pedazos en un combate de entrenamiento. Tsume ya era fuerte antes, incluso comparada con las demás compañeras de Inuzuka, y a medida que crecía, se volvía más peligrosa y experimentada, así que el resultado era predecible. Silenciar a casi todos los que no querían salir lastimados. Quienes pudieron hacerle frente se podían contar con los dedos de una mano. En su mayoría veteranos que habían participado en la primera MBS, pero había un factor más importante que permitía a su amiga mantener un firme control del poder. Kuromaru. Capítulo 527.
Inuzuka no solo tenía que desafiar a Shinobi, sino también a su compañero, pero no había otros perros del clan dispuestos a atacar a Kuromaru, que era del tamaño de un caballo pequeño. Dado que había trabajado un poco en él durante la guerra, mejorando sus características físicas, era difícil esperar otra cosa. Los miembros del clan se quejaron durante aproximadamente un mes, pero lo aceptaron, y mi frecuente aparición, tratando al idiota herido y examinando al feto, con el deseo de ayudar, fue de gran ayuda. Los Inuzuka, gracias a mi compañero, eran un poco más conscientes de mis capacidades de combate que los demás, y los compañeros animales podían determinar el grado de peligro de una persona mucho mejor que un hombre. En general, cuanto más avanzaba el período, más cuidadosamente evitaban los miembros del clan interponerse entre ellos y la irritada líder. Si en su estado normal Tsume tenía un carácter fuerte y reaccionaba con rapidez, en su embarazo era capaz de aterrorizar a toda la zona. Las únicas excepciones eran Tsubami, por razones obvias, y yo, gracias a las sombras que podían curar a la futura madre sin dañarla. Incluso Kuromaru prefería quedarse fuera de la casa, escondido en la perrera. Está bien, les viene bien recibir una paliza, resopló la Kunoichi. Ya sabes, chakra chakra chakra, pero en el 7º mes es mejor no recurrir a un esfuerzo físico intenso, frunció el ceño, sacudió la cabeza, desaprobando una actitud tan frívola. Con un esfuerzo habitual, activé la técnica básica de Iryonin y me arrodillé frente a la joven embarazada. Puse mi mano sobre su abultado vientre y evalué el estado del bebé. Un examen minucioso reveló una niña que crecía bien, sin anomalías ni daños, lo que me permitió respirar aliviado. A veces siento que me preocupo más de lo que debería por el estado de Tsume. Por suerte, está bien, pero Tsume, nada de saltar en los tejados en este estado, Kuromaru ya se ha quejado. ¿O quieres que selle tu control de chakra ya que no puedes tocar la fuente? Puedo. Miré amenazadoramente a mi amiga con los brazos a los lados, completamente sostenida por la Kunoichi mayor. Ahora mismo tienes que pensar en la salud del bebé y en la tuya. Vale, no empieces, suspiró Inuzuka, restándole importancia con un gesto, puedo recitar tus clases de memoria. La Kunoichi, que era muy ágil e incapaz de quedarse quieta durante mucho tiempo, tuvo muchas dificultades para sobrellevar las restricciones impuestas. Pero no tienes prisa por obedecer, negué con la cabeza y me giré hacia Tsubami, que nos observaba en silencio. Si Tsume continúa así, existe el riesgo de un parto prematuro, lo cual no es bueno para la salud del bebé. Capítulo 528. Lo sé, Ryo, pero ella no escucha a nadie, suspiró la mujer, y ni siquiera yo puedo seguirle la pista a todos sus movimientos. Entonces deja a Kuromaru a cargo cuando no estés, me encogí de hombros. No puede descansar lo suficiente. Sin un buen incentivo, ese bastardo ni siquiera se acercará a la embarazada Tsume. Inuzuka negó con la cabeza. Ay, sigo aquí. La persona en cuestión intervino indignada e intentó patearme. Ya acostumbrado a esto, me agaché con calma y me alejé del alcance. Instinto de autoconservación, supongo, murmuré, y retrocedí un poco más por si acaso. La Kunoichi embarazada sonrió, pero no se levantó de la silla, dándose cuenta de que la envolverían más rápido de lo que podría alcanzarla de todos modos. Bueno, tengo que irme, tengo que correr a ver a Rotaro y ver a su hijo. Después de la guerra hubo una oleada de embarazos. Tienes el manual e intenta seguir las recomendaciones que contiene, suspiré cansada, mirando a mi pareja. Solo quedan un par de meses para el parto, así que intenta abstenerte de tus payasadas habituales, si no por ti, al menos por el bien del niño, ¿de acuerdo? Vale, lo intentaré, dijo la chica, apretando los labios con disgusto. Sí, ya sé a quién llamará papá la bebé. Tsubami resopló de repente, haciendo que su hija se sonrojara. Kachan. ¿De qué estás hablando? Bueno, Ryo se preocupa por la salud del bebé incluso más que tú, bromeó la Kunoichi mayor, guiñándome un ojo. Como Iryonin, es mi deber cuidar de la salud de mis pupilos. Me encogí de hombros, sin el menor rastro de vergüenza, ¿y cómo podría estarlo si Tsume no piensa en ello? Solo eras un Iryonin en casa de Rinley, y de repente te convertiste en marido, dijo Inuzuka con un bufido burlón, demostrando que conocía bien los rumores que circulaban por el pueblo. No supe qué decir, pero me encogí de hombros y me alejé rápidamente para evitar las burlas de Tsubami. Ahora tenía que pasar por casa de Rotaro para ver cómo estaba su esposa, y luego ir corriendo a casa de los Uchiha. Kusina le había pedido matrimonio a su amiga Mikoto cuando se enteró de que estaba siguiendo el embarazo de Tsume. En fin, como si no tuviera ya suficientes cosas que hacer.
Capítulo 529. Vamos a dar un par de vueltas más y a trabajar en los canales de los chakras, animé a los estudiantes que empezaban a agotarse. Ryo-sensei, ¿eh? ¿Cuándo vamos a practicar ninjutsu? O algo más, como kenjutsu, en lugar de pasar medio año practicando lo mismo y el trabajo en equipo. Osi resopló indignado, sin disminuir la velocidad. Al ver a las chicas dar una docena de vueltas al campo de entrenamiento a buena velocidad sin usar el más mínimo chakra, y sin siquiera perder el aliento al hablar, me sentí realmente orgulloso de las alumnas, que en pocos meses habían alcanzado el nivel de la mayoría de sus compañeras de clan. Teniendo en cuenta los bajos datos iniciales, este es un resultado muy impresionante, incluso con la ayuda de un Iryonen cualificado. En general, en medio año, las chicas habían crecido, se habían fortalecido y habían ganado músculo en los lugares adecuados, convirtiéndose en jóvenes, pero chicas al fin y al cabo. Solo en apariencia, cabe aclarar, como se puede apreciar en la queja. Me sorprende que hayan tenido suficiente para seguir adelante sin ninguna objeción durante tanto tiempo. Se podría decir que llevaba mucho tiempo esperando esto para que les entrara algo de sentido común a esas cabecitas bonitas. ¿Ninjutsu, dices? Resoplé con desdén. Puede que hayas duplicado la cantidad de chakra disponible, pero eso solo alcanza para 3 jutsu de rango Zen muy poderosos, después de los cuales puedes recibirlos con tus propias manos. Dada la relativa simplicidad de las técnicas y la imposibilidad de inyectarles más chakra, esquivarlas no será un problema ni siquiera para un buen genin, y mucho menos para los demás. ¿Y de qué te servirá si tu oponente puede hacer más y mejor? Mejor gasta tu chakra en fortalecer tu cuerpo y aumentar tu velocidad. Bueno, ¿y qué hay del kenjutsu? Osi continuó preguntando después de terminar su carrera y dejarme desbloquear la fuente. Entiendo por qué estamos aumentando nuestras estadísticas físicas, el control del chakra, practicando constantemente taijutsu y perfeccionando las habilidades que aprendimos en la academia, pero ¿no podríamos añadir algo nuevo? Vale, vamos a intentar darte una espada, dije encogiéndome de hombros. Era mejor mostrar lo que estaba sucediendo que recurrir a la demagogia. Se lo di a mi alumno, después de haber impreso un wakizashi común, hecho de metal de calidad regular y de tamaño adecuado. Ahora haz 100 swings con él, y mostró cómo, un golpe desde la posición por encima de la cabeza y hacia abajo, vertical al suelo. Es bastante natural que al 100º golpe la pequeña Kunoichi ya hubiera soltado las manos y terminara el número necesario con una sola terquedad. ¿Lo entiendes ahora? Sí, sensei, gimió el genin, desplomándose sobre la hierba, se me están cayendo los brazos. Sentado, utilicé el Shosen no Jutsu y curé los músculos sobrecargados y los pequeños esguinces de mis brazos. Para usar incluso una espada relativamente pequeña como esta, que no pesa más de 1,5 kg, hay que blandirla rápidamente con una mano al menos 1000 veces, les dije a mis alumnos, sacándome katana, que no parecía particularmente larga para mi tamaño. Capítulo 530. Tras asestar fácilmente varios golpes cortantes y potentes que hicieron vibrar el aire, cambié mi agarre a uno con una sola mano y añadí chakra a mis músculos para ejecutar una serie de golpes que podían cortar a un oponente en varios pedazos más rápido de lo que el ojo humano promedio podía percibir. ¡Oh! Los tres se quedaron boquiabiertos. En realidad, cualquier espadachín promedio es capaz de hacer algo así, además de blandir semejante espada durante horas, les dijo a los estudiantes, guardando el arma en su vaina y cerrándola. No son físicamente capaces de hacerlo, ni ahora ni dentro de un año, ni siquiera con un tanto corto, simplemente porque las chicas casi siempre son más débiles que los chicos y su físico está diseñado para la velocidad, no para la fuerza. No somos más débiles, dijo Osi indignado. Quiero decir ahora, aclaré rápidamente, cuando seas adulto, entonces la katana no será un problema para ti con la debida diligencia. Con un suspiro se frotó el puente de la nariz, continuó compartiendo su experiencia, por supuesto, puedes entrenar lo suficiente para poder usar el mismo tanto, pero tendrás que en lugar de desarrollar todo el cuerpo trabajar en los músculos necesarios, y en lugar de todo lo demás adquirir las habilidades con las armas. ¿Y qué? Solo con ninjutsu no es muy bueno, así que blandiremos espadas, dijo Osi animándose. Sí, pero el kenjutsu a tu nivel no será la mayor ventaja contra los chunin y bloquear la espada es bastante posible incluso con un kunai, me encogí de hombros, así que también debes aprender a alimentar chakra en la espada, lo que requiere mucho mejor control del que es, y solo desde fuera parece una habilidad simple. Sí, no está muy bien, asintió Asami.
Y en la mayoría de los casos, un espadachín tan mediocre será más lento que el oponente simplemente porque entrenó en una dirección diferente, continué y resumí. En general, en lugar de ser un usuario tan mediocre de Kenjutsu, es mejor ser más rápido, más fuerte y más resistente que el oponente, que es lo que intento lograr contigo, ¿de acuerdo? Sí, sensei, respondieron los alumnos al unísono. Puedes blandir tu kunai con la misma eficacia. Al fin y al cabo, para un genin, un buen golpe en el torso basta para incapacitarlo. Yo me encargaré personalmente de los enemigos más fuertes, después de haberte alejado del posible campo de batalla. Y el kenjutsu solo debe practicarse cuando se tiene una base sólida, como en mi caso. O, mejor aún, desde la infancia se debería haber sido educado como espadachín. Ya veo. Si se frotó la barbilla pensativamente. Gracias por la explicación, sensei. Para eso está un mentor, dijo encogiéndose de hombros y dando una palmada para anunciar, se acabó el descanso. Es hora de practicar el autocontrol. Capítulo 531. Bien, ahora el siguiente movimiento y no olviden la circulación uniforme del chakra por todo el cuerpo. Miré con aprobación a las dos estudiantes que sudaban bajo el granizo, pero que seguían trabajando duro, me froté la barbilla pensativo y anuncié a las chicas, quizás en 2 días podamos elevar la resistencia de los sellos a un nuevo nivel, que ya dominan casi por completo. Ese sí, sensei. Sí, los alumnos también recibieron entrenamiento físico, combinado con el programa completo, lo que dio excelentes resultados. Al recordar el proceso de aplicación, suspiré. Fue genial. Los pequeños se sonrojaban durante una semana con solo verme. A medida que crecían, sus hormonas empezaron a descontrolarse, y el aumento del entrenamiento solo aceleró este proceso. Tuve que esforzarme mucho para mantenerme en la posición de hermano mayor en lugar de ser objeto de un posible interés amoroso, especialmente con la no tan gran diferencia de edad. No es que fuera tan malo, superar el primer enamoramiento sin consecuencias y luego no sufrir más, una muy buena opción, pero los resultados del entrenamiento sin duda se resentirían, y lidiar con jóvenes que ni siquiera han olido la vida todavía. Ya tengo suficientes problemas. Prefiero emparejarlos con chicos decentes del clan más adelante, para que adquieran la experiencia que necesitan y yo no tenga que preocuparme más por ellos. Ryo-sensei, me estoy quedando sin chakra. Asani se dejó caer sobre la hierba y se secó la cara con la manga. Ahora, dije, lanzando una rápida mirada al otro estudiante, no te agotes, Oshi-chan. Ya casi llego, replicó la pequeña Kunoichi. Me encogí de hombros, les había enseñado a conocer sus límites y a no actuar en detrimento propio en busca de los mejores resultados y me senté junto a la chica exhausta. Colocando mi mano sobre la fuente, apliqué la técnica médica de transferencia de chakra. Gracias a estas infusiones regulares, los estudiantes podían practicar durante mucho más tiempo y, además, desarrollaban los canales de Keirakuke, aumentando su fuerza y capacidad. Y, en comparación con el tercer compañero, los resultados eran claramente visibles. Bien, hoy han hecho un gran trabajo, así que 10 minutos de descanso con meditación y luego determinaremos sus elementos, decidí complacer a las chicas. Sí. Oshi se puso de pie de un salto, pero inmediatamente volvió a caer al suelo. Ya era hora de que aprendiera algunos ninjutsu geniales. Su pareja también asintió con vehemencia, y su rostro se iluminó con expectación, aunque se abstuvo de expresar sus sentimientos con mayor intensidad. Genial, ¿eh? Exhalé para mis adentros y reprimí un suspiro. Siguen siendo unos críos, a pesar de varios años de entrenamiento en una profesión tan sangrienta. Pero nada, después de la primera banda de ladrones y personas que asesiné, el entusiasmo debería disminuir. Por ahora, que disfruten mientras tengan la oportunidad. Vamos a descansar, yo iré a buscar las sábanas, les ordené a los estudiantes. Será mejor que recuerde dónde los guardo. Saliendo del polígono, caminé rápidamente hacia el porche, me quité los zapatos y entré en la casa, identificando de inmediato dónde se reunían las hermosas mitades de la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Mamá, ¿dónde guardamos el papel chakra para determinar la predisposición a los elementos? Pregunté, mirando hacia la cocina y aspirando con avidez los deliciosos aromas de la comida. Capítulo 532. Tosan. El proyectil pelirrojo se puso de pie de inmediato, enganchando sus manos firmemente al borde de su chaleco y aferrándose a él con todo su pequeño peso. ¿Ya terminaste? Casi le sonreí a mi hija, la levanté en brazos y le besé la mejilla. Estaré allí a tiempo para la cena.
Comeremos en unos 15 minutos, dijo Linley, mirándonos con una sonrisa. Que yo recuerde, el papel estaba en el estante superior del armario de tu oficina, respondió Saya a mi pregunta, apartando la mirada de la estufa. Gracias, le di un beso en la mejilla, le entregué a la pequeña a su madre y corrí al segundo piso. Me costó un poco encontrar el papel en el armario, pero encontré 3 pequeños cuadrados debajo de una pila de pergaminos y regresé a la cocina. Entonces, tomen los papeles, aprieten los dedos y den un pequeño chakra, les instruí a los estudiantes un poco descansados, ¿qué resultado es responsable de qué, para que lo sepan? Sí, sensei. Al tomar el papel de chakra, ambos fruncieron el ceño de forma extraña y casi simultáneamente los dejaron caer. Uno de ellos se incendió y el otro hizo añicos el suelo. Bueno, eso es lo que imaginaba. Tengo a Katon. Oh, si dio saltos y se giró hacia mí. Dotón Asani me mostró una pizca de polvo en sus manos. Fuego y tierra, me froté la barbilla pensativo, repasando las técnicas adecuadas de mi repertorio. En principio, los elementos de ataque y defensa ofrecen un amplio abanico de trabajo en equipo, y aunque dispongo de otros elementos, existen varios ninjutsu apropiados que incluso las geninas pueden realizar. ¿Pero? Preguntaron los estudiantes a coro. Pero eso será mañana, cuando descanséis y recuperéis vuestras reservas de chakra, anunció a la pareja, sonriendo ampliamente. Sensei. No, sensei. Todo el día de mañana, ahora vayan a almorzar. Apartó con un gesto a los genin, que estaban furiosos. Y no olviden estirar. Sí, Ryo sensei. La kunoichi se estiró con frustración y, con calma, salió del estacionamiento. Les había enseñado que no cambiaba de opinión y que era inútil discutir. Entré corriendo a la casa tras verlos gatear, pero si no fuera por el entrenamiento intensivo y el metabolismo acelerado de los shinobi, habría engordado bastante. Es genial cuando las mujeres de la casa no solo saben cocinar, sino que les encanta hacerlo. Fruncí el ceño al revisar las cintas de vigilancia de Lee, aunque a primera vista no había nada diferente de las actividades normales de la rama Anbu bajo el mando de Shimura Danzo. Algo me decía que se avecinaban serios problemas. En los últimos meses, la actividad de los shinobi había aumentado ligeramente, aunque no se habían planeado operaciones importantes, y se suponía que el período de paz reduciría la carga de trabajo al emplear a los Anbu regulares en tareas internas y externas. En el pasado, Shimura se había encargado solo de esto, liberando a sus fuerzas para la defensa inmediata de la aldea y la guerra en el frente, pero ahora ya no era necesario. Dejando a un lado la hoja con anotaciones minuciosas, tomé otra y la revisé rápidamente, notando que los combatientes rastreados se dirigían principalmente hacia hierba y lluvia. ¿Qué podría significar eso? ¿Acaso Danzo estaba paranoico con respecto a la piedra? Capítulo 533. Arrojé la sábana sobre la mesa y me recosté en la silla, lamentando una vez más no poder enviar clones para vigilar al tuerto de la raíz y al Hokage. Es posible enviar clones para seguir al tuerto de la raíz y al Hokage, pero estos veteranos, de alguna manera, empiezan a sentir la vigilancia después de un par de minutos, aunque la mirada directa y la persona que la realiza estén ausentes, y su atención no esté centrada en los objetivos en absoluto. Al mismo tiempo, sé con certeza que ambos ancianos carecen de habilidades sensoriales especiales y son incapaces de rastrear a los clones que acechan en las sombras. No es de extrañar que tales monstruos hayan logrado sobrevivir a 2 guerras mundiales shinobi en lugares donde shinobi de igual fuerza tenían garantizada la muerte. Y tengo mis dudas de poder deshacerme de ellos, aunque los necesite desesperadamente. Personas mucho más fuertes que yo lo han intentado, y hasta ahora sin éxito. Más precisamente, el resultado es el mismo, pero en sentido contrario. Y si antes creía que al menos podría librarme de Shimura, empiezo a dudarlo tras el fracaso de la vigilancia. He olvidado muchas cosas con el paso de los años, pero una cosa está clara en mis notas. Danzo fue el culpable o uno de los responsables de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Claro que probablemente no personalmente, pero cuando tienes a tu mando a un gran número de guerreros criados con una devoción fanática a la aldea y dispuestos a hacer lo que quieras, no es difícil provocar una nueva ola de hostilidad entre viejos enemigos. Y no me hace ninguna gracia estar de nuevo en primera línea, enviando a mis protegidos a la carnicería. Ni siquiera hace falta decir que mis amigos, camaradas y socios también irán a la guerra. Sí, y el reciente auge de nacimientos provocará una afluencia de huérfanos a los orfanatos y de niños que quedarán al cuidado del clan.
Frotándome el puente de la nariz, me levanté y empecé a dar vueltas por el sótano. ¿Cómo iba a averiguar qué pasaba? No podía contar con mis amigos ni con mi familia. A Danzo no le gustaban los demás miembros del clan y no compartiría sus planes para que me enterara por rumores. Capturar y sonsacar información a uno de los combatientes de Root tampoco era una opción. Olía a traición descarada, algo que debía evitarse a menos que hubiera una muy buena razón, y era improbable que un simple artista conociera todos los planes del comandante. Lo único que queda es una larga vigilancia con el personal disponible, pero ¿cómo reunir el chakra necesario para clonar a 500 personas? Incluso si solo un tercio de ellas se va y regresa del total, sigue siendo una cifra muy seria, que hará sentir mal al Uzumaki de sangre pura. En principio, proporcionar un clon de cada 20 es bastante realista, pero ¿tendrás la suerte de encontrar algo valioso con semejante dispersión? Aunque no tenga sentido vigilar a todos, basta con limitarme a un equipo, pero aún así, tendré un dolor de cabeza constante. Capítulo 534. Si a eso le sumamos los informes de los 3 clones permanentes y las copias utilizadas habitualmente para diversos casos, la tensión mental sería muy grave, incluso teniendo en cuenta las técnicas de Yamanak. Era una lástima que tuviera que correr ese riesgo. Necesitaba la información para planificar sus acciones, y un dolor de cabeza constante no era un precio tan alto a pagar por la oportunidad de estar bien preparado para los acontecimientos venideros. O, si fuera posible, prevenirlos. Y como medida preventiva, aún tendrán que idear la forma de apartar a Danzo de la situación actual. Ha sido demasiado perjudicial para Konoha, a pesar de su declarada lealtad eterna a la aldea. Estas personalidades tan obstinadas, seguras de tener siempre la razón, tal vez busquen el bien, según sus propias ideas, pero la gente a su alrededor no está contenta con tal benevolencia. Y por el largo intento de secuestro, debería vengarme del viejo tuerto. Pero, ¿cómo hacerlo sin acabar en la ruina? Si hay la más mínima pista de que él lo hizo, excavarán para encontrar la prueba, algo que no quiero que suceda. Tendré que rebuscar entre mi colección de venenos y diversas mezclas tóxicas adecuadas para la tarea o crear algo nuevo. Todavía no hay prisa, pero es mejor tener esta opción preparada de antemano. Tras otra sesión de comunicación con el Kanpeki Ninja liberado, me masajeé las sienes e intenté averiguar dónde me había equivocado al crearlos. No, físicamente estaban bien, e incluso su desarrollo como shinobi avanzaba con bastante rapidez, pero en cuanto a ideas diferentes y elección de actividades, tras pasar un tiempo entre ninjas nucleares, mercenarios y otra chusma, los 3 decidieron no orientar sus carreras en esa dirección, sobre todo porque en las 2 docenas de misiones anteriores, el cliente intentó deshacerse de ellos en 5 casos, y en otros 3, socios aleatorios decidieron repartir el pago de forma un tanto diferente, eliminando lógicamente a los solicitantes innecesarios. Estoy de acuerdo en que el trío corría el riesgo de no sobrevivir los próximos años con esas estadísticas, pero si tuvieran que elegir entre seguir trabajando como mercenarios, sería mejor que siguieran mercenarios. Me mató la más joven de las marionetas perfectas. Tras evaluar la cantidad recaudada durante el trabajo, la forma más conveniente de obtener información y la disponibilidad de recursos, el muy canalla huyó a la capital de Onokuni y, literalmente, en un par de meses, organizó un burdel de élite. Con mis habilidades de Iryonin, aunque algo reducidas por la falta de supervisión adecuada, no fue difícil corregir los rostros y las figuras de las empleadas, así como librar a las más merecedoras entre las nuevas empleadas de enfermedades raras. Capítulo 535. Tras un mes, el establecimiento empezó a generar ingresos estables, además de numerosos rumores sobre la corte del daimyo, lo que permitió recuperar con creces la inversión. No, era una buena idea, pero convertirme en proxeneta. Yo no lo haría, a pesar de las evidentes ventajas. Ahora se puede afirmar que los Kage Bunshins que habitan en los cuerpos de otros Kage Bunshins están empezando a cambiar, adquiriendo una visión del mundo diferente, aunque sigan siendo completamente fieles. Sin embargo, ¿acaso no deseaba tener espías así, sin ninguna relación conmigo? No obstante, la idea que me rondaba por la cabeza era conseguir al menos un Kanpeki Ninja para infiltrarse en Akatsuki, algo que un chunin que adoptara el nombre de Araki no podría hacer, pero la información sobre la situación política del país no sería superflua. Lo mismo podría decirse del calvo y antiguo Jonin de Iwa. Takada, de 2 metros de altura, se había convertido en monje.
No, no para poner fin a sus actividades shinobi, sino con un plan a largo plazo para convertirse en un monje errante y, bajo esa apariencia, estar en la niebla durante la guerra civil para robarle al Kage zombificado tantos portadores de Kekko y Genkai como fuera posible, que en el futuro serían completamente aniquilados o reducidos al lamentable estado de uno o dos representantes. Puede que sea un plan a largo plazo, muy a largo plazo, debo admitir, con muchos escollos, pero si todo sale bien, Mei, quien ganó la guerra, le deberá mucho a este hombre. Hay otras opciones posibles, todas muy tentadoras para mí, pero requieren paciencia y tratar de mantener a flote la marioneta durante al menos los próximos 10 años. Por eso he sometido sus cuerpos a mejoras más profundas que las mías, para que mis criaturas tengan mayor capacidad de supervivencia que el shinobi promedio. En cuanto al último del trío, tomó un camino ligeramente diferente. Kumo, un antiguo Jonin, se había unido a la guardia de un acaudalado aristócrata, y durante su tiempo como mercenario había ganado cierta fama como comandante de su equipo y el más fuerte de todos. Dada la predisposición de la base de la técnica al rayo y al uso de la espada, así como la similitud general en tamaño y complexión conmigo, esto no es sorprendente. Pero ese no es el punto, sino tener algo más de una docena de compañeros similares y tiempo para entrenar con ellos. Considerando la duración del contrato, 5 años, no son malas condiciones para adquirir experiencia y desarrollarme sin demasiado riesgo. En general, Hiroshi se sentía muy a gusto, si no fuera por los eventos sociales y la atención de mujeres exóticas que no eran precisamente jóvenes. No toda la aristocracia se mantiene en forma, pero tampoco se privan de comer bien. La posibilidad de alcanzar la clase S en el libro de la búsqueda difícilmente compensa a tales inconvenientes, pero los cuerpos obesos de mujeres mayores de 40 años que intentan coquetear con el clon me provocan pesadillas. 1 de cada 3 no es suficiente, pero crear 1 o 2 Kanpeki Ningyo más es demasiado difícil. No en términos de creación, no hay nada malo en este tipo de técnica, sino en aumentar la tensión mental. Ya tengo muchos Kage Bunshins, así como clones de sombra y marionetas, y si añado un par más a la mezcla, puedo sufrir mucha tensión. El cerebro es algo frágil y complejo, así que es mejor no arriesgarse. Por supuesto, gradualmente el límite de recuerdos asimilados aumenta al someterse a un estrés intenso, pero no tan rápido como me gustaría. Capítulo 536. En unos 2 o 3 años, podré añadir otra marioneta, pero las 3 primeras se están utilizando como marionetas de prueba para corregir los fallos en la técnica y su funcionamiento general. Cuando tenga suficientes datos, podré perfeccionarla, modificando o añadiendo algo, o incluso rehaciéndola. Hasta ahora, el único fallo que he encontrado es la mayor cantidad de yang en el chakra de los shinobi, si tomamos como ejemplo a los cautivos. Dado mi control y mi capacidad para mezclar yin y yang, no supone un gran problema, y se soluciona con unas semanas de entrenamiento para acostumbrarse. Hasta ahora, los resultados de mi idea están ahí, aunque son muy variados. Es una lástima que para obtener resultados realmente útiles tenga que esperar más de un año, y tal vez el plazo se extienda a una década. Todo esto es un buen plan para el futuro, especialmente si se quiere influir en eventos importantes del mundo shinobi, donde los konohamianos no son muy bien recibidos, pero quién sabe cuánto me molesta hacer planes durante tanto tiempo sin esperar obtener resultados ni siquiera en un par de años. Para un shinobi normal, incluso un solo año al comienzo de su carrera es un período de tiempo muy significativo, durante el cual uno puede quedarse estancado una docena de veces, incluso fuera de la guerra. Los únicos que tienen planes a largo plazo son los líderes de los clanes gobernantes y los antiguos shinobi involucrados en la política, como los compañeros de Hiruzen, e incluirme en su grupo solo me recordaría mi edad real, algo que evito incluso mentalmente, disfrutando de la juventud de mi nueva vida. Poseer chakra afecta a todos los usuarios, al igual que ser asesino desde joven. Pero no hay forma de prescindir de él. En juego no solo está mi vida y la de mi familia, sino también la de todos los poseedores del don Terrikudo, así que, conociendo a los enemigos, no debo anticipar el desarrollo de los acontecimientos, para lo cual utilizaré cualquier astucia, truco o ventaja que pueda imaginar. Papá, juega. Apenas había abierto la reja de la cerca y entrado desde la calle cuando un pequeño cometa pelirrojo se estrelló contra mí. Lo prometiste. Y me lo quedo. Deja que papá al menos entre a cambiarse después del trabajo, ¿vale? Sonreí, alzando al pequeño rayo de sol en mis brazos y derritiéndome literalmente.
Siempre quise una hija, y no puedo evitar consentir a la pequeña traviesa, algo que Katsumi aprovecha. Después de besarle la cabecita roja y lanzarla al aire un par de veces, me dirigí por el sendero hacia la casa. Ya estoy en casa. Grité, desvistiéndome y ayudando a mi hija a cambiarse las sandalias. Bienvenidos a casa. Exclamaron las mujeres al unísono desde la cocina, y yo dirigí mis pasos hacia la habitación más importante de la casa para todos los hombres, excepto el dormitorio, por supuesto. Y en cuanto crucé el umbral me di cuenta de que hoy me iban a mimar. En la mesa principal ya había ollas y sartenes con platos cocinados, solo faltaba ponerlos en los platos, y Linley y Ma seguían cocinando y picando algo. Le metieron algo rico en las mejillas al niño que se había caído al suelo y lo mandaron lejos del reino de las mujeres para que esperara en la sala de estar, mientras yo tenía la oportunidad de saludar. Miré a mi alrededor para asegurarme de que mi hija no estuviera a la vista, abracé al pequeño Senju, que chillaba, y le robé un largo beso, acompañado de una leve tos de Nara, y volví a dejar en el suelo a la bella niña, ligeramente sonrojada. Capítulo 537. Ryo. Mi esposa se volvió hacia la estufa y comenzó a remover el contenido de la sartén, aparentemente para evitar que se quemara. Solo sonreí y sometí a Ma a un procedimiento similar, excepto por el lugar del beso. Por supuesto, a ella le tocó en la mejilla. La kunoichi era un placer para los pechos, esbelta, firme al tacto, bien formada y nada frágil. Cualquier hombre disfrutaría apretándolos contra mí. Aprovechando que Linley estaba de espaldas a nosotros, dejé que mis manos recorrieran su rostro durante unos instantes, lo que hizo que el rostro de Saya se pusiera rojo como un tomate. Al devolverla a su sitio, recibí una mirada de indignación y una bofetada simbólica, pero solo le devolví una sonrisa burlona, lo que me hizo apartar la mirada. Poco a poco. Entonces, mis queridas, ¿tengo tiempo para jugar con Tsu-chan antes del almuerzo? Les pregunté a las mujeres, mirando a mi alrededor lo que ya estaba preparado. Todo estará listo en unos 40 minutos, dijo la bella pelirroja sin darse la vuelta. Cuando todo esté listo, te llamaré. Es mejor no sobrecargar a la pequeña, añadió Ma, recuperando su tez natural. Le hice un calentamiento ligero esta mañana, media hora será suficiente. Entendido, les respondí con un gesto de cabeza, entonces me voy. Llevando a mi hija conmigo, salí y giré hacia la parte trasera de la casa, en dirección al campo de tiro. Justo enfrente, había montado un pequeño parque infantil específicamente para este tipo de juegos móviles, que servía como una excelente base para una joven kunoichi en ciernes. De hecho, desarrollé un conjunto completo de ejercicios para Katsumi, basados en ejercicios similares para Nara, Senju y Uzumaki, disfrazados de juegos y fundamentados en mi experiencia personal y mis conocimientos como Iryonin. Así que mi pequeña tiene todas las posibilidades de convertirse en una kunoichi muy poderosa si se esfuerza lo suficiente. Ni siquiera los clanes fundadores entrenan a sus jóvenes bajo la supervisión de Iryonin de primer grado. Entonces, Tsu-chan, ¿a qué quieres jugar primero? Balón prisionero. La niña saltó en un lugar por el exceso de energía, mirándome con sus grandes ojos verdes. Ella aceptó y sacó un pergamino de su bolsillo e imprimió 2 docenas de pequeñas bolas de tela rellenas de lana. Toma las conchas. Repartí el arsenal a partes iguales y comencé a contar las docenas, y Katsumi se retiró rápidamente a los postes clavados en el suelo y se escondió detrás del que coincidía con su altura, con los ojos brillando de expectación. 10. Conté, sonreí ampliamente y comencé a caminar en círculo hacia la niña esconcha, esquivando los proyectiles que iban dirigidos con precisión, para una niña de clan de su edad, y respondiendo con la misma velocidad. Capítulo 538. Completamente absorta en el divertido juego de entrenamiento con mi hija, solo me permití suspirar con cansancio. Últimamente, lo único que he hecho es enseñar a alguien. A mi hija, a mi equipo, a un grupo de ex niños huérfanos, los fundamentos de su profesión, y ayudar a los ninjas yo más débiles del clan que quieren empezar a entrenar a los niños del clan. De alguna manera y rápidamente, me convertí en el más fuerte y experimentado entre varios Iryonin del clan, ya que superé a los menos talentosos y persistentes, y aquellos que estaban a mi nivel o cerca de él murieron en la guerra, así que Shinizu me asignó los problemas tradicionalmente reservados al Iryonin más fuerte del clan, además de los que ya tenía. Gracias a Rikudo por los clones, de lo contrario no habría tenido tiempo para nada. Tal como estaban las cosas, no había suficiente tiempo para investigar.
Bueno, ya os he llevado a un nivel más o menos aceptable, y ya tenéis un par de técnicas propias, así que es hora de pasar a un entrenamiento más serio, les anuncié a mis alumnos en cuanto terminó el siguiente combate. ¿Más serio? ¿Qué quiere decir, Ryo-sensei? Preguntó Oshi, recuperando un poco el aliento. Me encogí de hombros, me giré hacia un par de miradas cautelosas y expliqué. Los shinobi solo crecen más rápido cuando sus vidas corren grave peligro, que es precisamente lo que les voy a dar. Las chicas se habían acostumbrado a la idea de que yo podía ser tan amable y generoso como quisiera, pero que me tomaba su entrenamiento muy en serio y que podía hacer mucho, incluso si les dolía o las avergonzaba. ¿Y qué aspecto tendría eso? Se atrevió a preguntar Oshi. Es muy sencillo. El peligro debe ser real, y para ello necesitas a alguien que intente sinceramente matar o herir de cualquier forma posible. Sonreí a los ojos de la Kunoichi. Y para este propósito, Iwa es perfecta, pero de una aldea hostil a Konoha. Por suerte, tengo una genin así. Capítulo 539. ¿Un prisionero de guerra? Asami adivinó después de unos instantes, demostrando una vez más su inteligencia a pesar de su costumbre de no hablar mucho. Su pareja podía con ello por dos. Exacto, así que tenéis permiso para usar todas las armas disponibles, y mientras os armáis, yo iré a por el enemigo. Asentí a las chicas y di un paso rápido hacia la barrera, atravesando la pared y dirigiéndome hacia la casa, repasando mis opciones en mi cabeza. Fue una lástima no poder enfrentar a la rubia Kumo, que había llegado a la final del examen Chunin, contra los aprendices, pero tendría que mantener a esos prisioneros en secreto durante mucho tiempo. Así que tendré que elegir solo entre 3 de los genin de Iwa, pero eso es suficiente para ellos. Sin experiencia luchando contra un enemigo real, los aprendices estarán bien con un superior que ha estado en la guerra. Asintiendo a Linley, bajé al sótano, saqué el pergamino de su estuche protector y lo extendí sobre la mesa, leyendo las notas debajo de cada sello. Encontré el primero que encajaba, desprecinté el cuerpo desnudo de la doncella, guardé la bóveda de prisioneros y me la colgué al hombro, llevándome conmigo otro traje y un par de fundas para kunai y shuriken. Tuve que cubrir a la joven Kunoichi con mi capa antes de poder sacarla de la casa. Como no figuraba como disponible en la barrera, tuve que manipular un poco los sellos, pero no tardé mucho. Para entonces, los estudiantes ya se habían armado y se estaban poniendo nerviosos mientras me esperaban. Sensei, ¿esto es? Preguntó Oshi con incertidumbre mientras me veía desplegar la sudadera en el suelo. Sí, esta es tu oponente, asentí, usando el Shosen no Jutsu en la chica de pelo negro y corto para despertarla de su sueño artificial y luego retrocedí unos pasos. ¿Y por qué está desnuda? Preguntó Asami con cierta envidia, mirándome con recelo. Porque solo un idiota dejaría su ropa de origen a un shinobi cautivo, y lo mejor es mantener a esos cautivos sellados sin objetos adicionales, incluyendo ropa, expliqué con una sonrisa comprensiva. Aunque la Kunoichi de Iwagakure parecía un año mayor que sus alumnos, se veía mucho más apetitosa. La primera vez que me visitaron y conocieron a Linley, se dieron cuenta de que jamás podrían igualar la corpulencia de Senju, ni siquiera de adultas, y mucho menos de adolescentes. Eso me facilitó un poco la vida, y los encuentros ocasionales con mis 2 amantes oficiales no hicieron más que reforzar esa idea. La cautiva despertó en un par de minutos, se puso de pie de un salto y, ante todo, se palpó el estómago con las manos, como si no confiara en sus ojos y no prestara atención a su entorno. Tras observar a la Kunoichi hurgar y raspar la piel perfectamente lisa y limpia con el dedo durante un rato más, me aclaré la garganta y dije, llamando la atención sobre mí. Si ya terminaste. Capítulo 540. Al ver al público a su alrededor y su propio atuendo, o mejor dicho, su ausencia, la chica se sonrojó hasta la punta del cabello y se cubrió con las manos con un chillido, arrodillándose. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? En orden, soy Nara Ryo, y estos son mis alumnos. Ustedes están en Konoha, se burló entre dientes, respondió a las preguntas. De hecho, los curé y los tomé prisioneros. ¿Capturada? La mirada de la chica se desvió de mí hacia sí misma, y las lágrimas comenzaron a acumularse en las comisuras de sus ojos. Lo sabemos, hemos estado allí. Dando un par de pasos rápidos, le di un golpe en la cabeza al cautivo con el borde de la palma de la mano. ¡Ay! Agarrándose la parte herida con las manos, la tonta me miró con tal ofensa que solo tuve que taparme la cara con la palma de la mano.
Primero que nada, prefiero los encantos más grandes, y segundo, solo un idiota usaría prisioneros para eso en el campo de entrenamiento, y encima delante de los estudiantes me burlé con sarcasmo del tonto imaginario. Bueno, ¿qué tal si te vistes ya? La chica, que volvió a cambiar el color de su rostro, tiró apresuradamente del traje que yacía a su lado, colgando como un espantapájaros. Al tocarlo, activé el sello de control y la tela se desprendió, delineando su figura con una segunda piel. No era una prenda muy reveladora, pero aún así le brindó cierta tranquilidad a la cautiva, al igual que la ausencia de la principal amenaza para la kunoichi durante su cautiverio. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Preguntó con cautela, alejándose de mí casi imperceptiblemente y mirando a su alrededor. Ni siquiera intentó atacar, a pesar de la presencia de un arma cerca, demostrando claramente su inteligencia, a pesar de su comportamiento juvenil. Sin embargo, a los 13 o 14 años, eso era de esperar. Al no pertenecer a ningún clan, tales individuos ya habían tenido una pequeña muestra de la vida bajo la tutela de un mentor, pero no se dejaban engañar, manteniendo una fe ingenua en un futuro brillante. Porque necesito un oponente para mis alumnos que luche no con el deseo de ganar, sino de matar, le expliqué, ¿y quién mejor para eso que un shinobi cautivo? ¿Y tengo que matarlos? La kunoichi de Iba la miró con incredulidad. Bueno, sí, y ellos intentarán matarte a cambio. Todo vale, dijo él, asintiendo con la cabeza. ¿Y si lo consigo? Preguntó la prisionera con cautela, mirándome con una expresión que sugería que estaba loca. Entonces no tienen suerte, me encogí de hombros. En una pelea se permite usar de todo, desde trucos sucios hasta todo tipo de técnicas. El que sobrevive gana, el que pierde muere. Las reglas son simples y directas. ¿Queda claro? Sí, sensei. Respondieron los alumnos al unísono. Entonces la primera pelea será entre Oshi, ¿cómo te llamas? Sakura. Fin del capítulo 540. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.